Niku Niku Ni. ¿Qué rayos es eso? No lo sé. A ver, ponlo. Mierda. Creo que me acaba de dar cáncer. Luego, ¿por qué dicen esas cosas de los otakus? Para que una historia ficticia se convierta en leyenda urbana, es necesario que se difunda de forma espontánea como verdadera, y que la información alcance cierto reconocimiento popular. El rasgo más importante de las leyendas urbanas, es su carácter internacional. Esta puede inspirarse en cualquier fuente, pero incluye a menudo un elemento misterioso, incomprensible o chocante. Rara vez resulta posible localizar el origen preciso de una leyenda urbana. Cuando el investigador se enfrenta a una de ellas, se encuentra con varios relatos similares extendidos por distintas zonas, construidos a partir de un mismo esquema, pero adornados con detalles muy variados en función de su localización para hacerla más creíble y misteriosa. Saludos. Te doy la bienvenida en una sorpresiva parte 23 de Leyendas Urbanas de México. Honestamente ni yo mismo esperaba hacer una más. Pero bueno, se dio la posibilidad de hacerla. En fin, comencemos con esta entonces. Una de las leyendas más conocidas que se contaron en los años 90 del siglo pasado, fue que las hamburguesas de las cadenas restauranteras más importantes, pues se dice que usaban carne de rata para hacer dichos alimentos. Se decía eso principalmente por el reducido tamaño en que se venden, y que generalmente los consumidores noventeros, percibían un sabor desagradable. Muy diferente a lo que debería de ser la carne de res, la principal en usarse. A nivel mundial, hay todo tipo de cosas que los clientes dicen haber encontrado en sus hamburguesas, desde hojas de afeitar, hasta condones usados. Sinceramente, y tras los traumatizantes hallazgos que han ocurrido en estos lugares, a los que ni loco me paro, no me sorprendería que esto fuese a ser verdadero, pues vagamente recuerdo una nota que contaba que en un McDonald's de Tlalnepantla, Estado de México, se descubrió que la carne de sus hamburguesas contenían carne de rata. Ahora ves por qué ni loco me paro en esos sitios. Prefiero morir de hambre. Cuenta la leyenda que en el domicilio de la calle Galeana 1976, cerca de lo que es hoy el puente sobre la avenida Ayuntamiento, ubicado creo que en Tlalnepantla, Estado de México, vivía un matrimonio con hijo único. El niño constantemente estaba sumamente nervioso, preguntando a sus padres sobre quién juega y llora en la azotea todas las noches. Los padres no le tomaban importancia, respondiéndole que debe de ser un gato, enviándole a dormir inmediatamente. El niño despertaba a medianoche muy asustado, porque sobre el techo de su habitación, se escuchaban gemidos y el sonido de una lata rodando continuamente. Es ahí donde llamaba a sus padres, pero estos desde el otro lado, le ordenaban volver a dormir. Incluso intentaba dormir con ellos, pero también se lo impedían. Una de tantas ocasiones, el matrimonio fue despertado a mitad de la noche por un grito de terror proveniente de la habitación del niño. Después de eso, no pudieron encontrar al niño por ningún lado.
dieron aviso a las autoridades y al siguiente día, al volver a casa después de un largo día buscando a su hijo, vieron un bote atado con un cordón colgando de la azotea de la casa. Molesto el hombre, sube a la azotea y ve otro bote tirado sobre el techo de la recámara de su hijo. Al acercarse, ve a su hijo en un rincón sentado en cuclillas, abrazando sus piernas. Tiene el cuerpo totalmente arañado y su rostro muestra un gesto de terror, ya estando muerto. El matrimonio se mudó, pero en su nuevo hogar a medianoche, les despertó el sonido de un bote rodando en la azotea, y parado frente a su cama, escucharon a su hijo diciendo que le asusta el ruido de la azotea. Después de eso, cada año en el aniversario de su muerte, se escucha el ruido del mismo bote y el llanto del niño. Esto es algo similar que ocurre en mi casa constantemente por las noches. Ya luego de la 1 de la mañana, hora a la que me voy a dormir ya que llego tarde, suelen escucharse ruidos en el techo, como si algo estuviera corriendo en la azotea, o como si estuvieran azotando algo, justo sobre mí. La mitad de las ocasiones son gatos los causantes de los ruidos, pero a veces estos ruidos son tan fuertes, que es imposible que un simple gato les provocase. Dichos golpes muy fuertes, me hacen saltar y acelerar el corazón. En una ocasión, decidí investigar sin resultados. Bueno, al fin y al cabo, ya estoy acostumbrado a eso y no pasa de un susto de vez en cuando. ¿Cuántas serán las casas que tengan este fenómeno de ruidos en el techo a altas horas de la noche? Pues al parecer no es algo que solo a mí me pueda pasar. Este relato me parece que fue publicado en alguna revista en la década de los años 70. Todo comenzó, de acuerdo en una nota del periódico Capital, del 7 de septiembre de 1972, hablaba sobre el extravío de una niña de 8 años en plena hora pico en las inmediaciones del metro Tacubaya. Rosario Sánchez, nombre con que fue identificada la niña, viajaba en la línea 1, con dirección a Valbuena, donde pensaba encontrar a su mamá. Pero la niña se perdió entre la cantidad de gente que circulaba a diario en la estación del metro Tacubaya. Las autoridades le dieron seguimiento al caso de la infante, realizando la historia que un policía contó, de espantosos hallazgos sobre cuerpos mutilados en ciertas partes de la zona. Lo que jamás pasó por la cabeza del policía, fue que la causante de estos incidentes era una niña, de tan solo 8 años. Dentro de estos reportes se narra que 3 testigos vieron a la niña, matando a un indigente. Según relatos, la niña caníbal quedó atrapada al interior del metro, después de permanecer varias horas escondida al interior de uno de los túneles, encontrando a un vagabundo muerto. Al ver que las ratas comían de su carne, la niña aprovechó y desprendió completamente la piel para comérsela, y así poder sobrevivir las casi 3 semanas en las que estuvo desaparecida. Se dice que la víctima reportada por la policía, presentaba mutilación del tobillo izquierdo. Según la declaración de la niña, que con toda tranquilidad narró a los sujetos, se quedó atrapada al interior del metro después de permanecer varias horas escondida al interior de uno de los túneles, donde huyó tratando de evitar a la gente. Siendo bastante noche, encontró en el mismo túnel a un vagabundo, quien habiendo destapado una alcantarilla se infiltró en las instalaciones del metro para pasar la noche, pero quien al calcular erróneamente la altura, se fracturó el tobillo izquierdo. La víctima murió a consecuencia de sus heridas y de la falta de atención médica. Al mirar que las ratas mordisqueaban la carne aún fresca, la niña obtuvo el pie del vagabundo que ya estaba escasamente unido al cuerpo, debido a la fractura y a la ayuda de los roedores. Se dice que Rosarito fue capturada el 22 de septiembre, cerca de las inmediaciones de la estación del metro Tacubaya, por la policía. No pisó la cárcel, debido al caso tan traumático que vivió ella. Pero sin embargo, pasó toda su vida recluida en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica, siendo olvidada por los habitantes de la ciudad. La historia de la niña caníbal pasó desapercibida en sus días, pues se dice que murió en su cama en el 2010. ¿Por qué puse una historia del metro en esta parte? Es obvio, una parte más de la miniserie del metro, es imposible. Así que para no quedar fuera, le incluí aquí mismo. Esta casa ubicada en Puebla, ha sido el recuerdo de las casas de la época del Porfiriato, que se hicieron en la avenida, en honor al caudillo de La Paz, que era precisamente Porfirio Díaz. A este inmueble, le pusieron lámina a la reja que alguna vez debió estar abierta, para que se apreciaran los jardines.
Algo llamativo del lugar, son lo oscuro de las ventanas, ya que siempre están cerradas de tal manera, que se ve que es una casa oscura donde no entra la luz. Se dice que los descendientes de la familia que le habitaba, quedaron solo 2 hermanos, un hombre y una mujer, que como no salían, terminaron por enamorarse. De esta unión, salieron niños deformes y enanos, que andan paseando por los jardines, y que por eso pusieron las láminas, para que no se vean y la gente no se dé cuenta. Otros cuentan que una familia normal, tuvo una hija deforme y que al asomarse, asustaba a la gente. Por esto cubrieron las rejas y ventanas. Solamente la gente de mucha confianza puede entrar. Otros cuentan que hay fantasmas y gente de otra época que aún habita la casa. A lo largo de los años, se han contado toda clase de especulaciones al respecto, pues se dice que hubo una familia de enanos viviendo en este lugar. Hasta donde sé, esta casa aún cuenta con un solo baño completo, ya que en la época que fue construida, el drenaje era prácticamente inexistente, así que era común ver basinicas colocadas en las recámaras. La familia italiana conocida como los Giacopello, vivieron en esta casa, hasta que por razones desconocidas, una de sus hijas se quitó la vida en el despacho. Fue entonces que la familia vendió la casa a un dueño no identificado y luego llegó la revolución. La mansión fue abandonada hasta los años 20. Luego de 1920, otra familia, soñaban con habitar ese gran inmueble abandonado que podía ver desde su casa, y a principios de 1930, lograron su objetivo. Ya después de un tiempo, el padre de familia murió, dejando la crianza de los niños a solo la madre. Ella se convirtió en abuela y sus descendientes comenzaron a abandonar el sitio hasta quedar abandonado. Lo último que sé de este lugar, es que los curiosos han logrado avistar su interior, donde cuentan que los muebles tienen unos diseños diferentes a los habituales. Muebles que parecían estar hechos solo para gente enana. El Triunfo, es un poblado de Baja California Sur. Desconozco cómo se encuentre actualmente, pero bueno. Se dice que durante el anochecer con cierta frecuencia, se cuenta que se empiezan a avistar sombras hasta que se ha llegado a avistar el espectro de una niña rubia, con ropa de diseño antiguo, tocando el violín y caminando a la orilla de la carretera, caminando hacia una iglesia donde entra, y después continúa caminando hacia una casona cercana. Ella nació el 9 de diciembre de 1934. Era rubia de ojos claros. A los 6 meses comenzó a caminar. A los 4 años de edad, tocaba el violín y de nadie aprendió. Hablaba 3 idiomas. Leía y comprendía el periódico. Hablaba como si fuera una persona mayor. Según relatos, se llamaba Winter Ojeda, vivía en un lugar llamado Arroyo Hondo en el poblado del Triunfo. Se dice que predecía eventos fuertes, como fallecimientos. Una noche despertó gritando que se derrumbaba el techo, los padres salieron corriendo de la casa y vieron que lo que se caía era el techo de la iglesia. Muchos fieles murieron en esa tragedia. Los pobladores empezaron a blasfemar contra la inocente niña, ya que decían que tenía el demonio dentro. Enseguida la llevaron a casa de la abuela para resguardarla de la gente que le maldecía. Los padres regresaron a su casa con sus otros hijos. Luego de eso, los enardecidos habitantes, quemaron la casa de sus padres, y pensando que matarían a la supuesta bruja, murieron los papás. Mientras, la abuela sacó del país a la niña, se fue a Rusia y luego, a otros lugares del mundo para salvarla. Llegando a Japón, la niña fue adoptada por una geisha, quien luego se casa con un sujeto llamado Fabián. Él también nació en Arroyo Hondo. Tenía contactos políticos, era un hombre trabajador que logró ser empresario, tenía una gran fortuna, y en uno de sus viajes conoció a la geisha para después casarse con ella. Ellos regresaron a México, en el poblado del Triunfo, donde está su casa. En la madrugada del 3 de octubre de 1940, Winter no estaba en su dormitorio, y es cuando le encuentran asesinada salvajemente atrás de la casa. Se supo que un hombre conspiró contra la familia, y envió a matar a la niña. La japonesa mandó hacer una capilla en su memoria. Fabián y el hijo que tuvo, murieron en un accidente en 1985. Su esposa heredó la fortuna que tenían, pero ella tuvo un accidente aéreo. Se estrelló en su avión privado y salió ilesa. Se cuenta que la capilla construida en honor a la niña, es milagrosa y que nadie se debe atrever a burlarse, pues de lo contrario, caerá una maldición. Los pobladores cuentan que ven a la niña caminando con su vestido largo, acompañada de una música de violín que ella interpreta.
En los años 20 del siglo pasado, en un pueblo del estado de Coahuila, circulaba la leyenda de la mula sin cabeza. Ser de oscuridad que se les aparecía a las malas personas, como si se tratase de un emisario del diablo. Para agradecer a los que se dedicaban a esparcir o proclamar las maldades de esas personas. Cuenta la leyenda que un sujeto que tenía la única tortillería del pueblo, tenía que ir a todas las rancherías a comprar el maíz, para realizar su masa. Esto le hacía una vez cada semana. En una de esas ocasiones, el último de los granjeros que le vendía el producto tuvo un inconveniente, y tardó más de lo normal. Luego de eso, el sujeto iba en su carreta con su burro, saliendo con rumbo a su pueblo, ya de noche. Estar fuera a esas horas de la noche en esa época, era algo que nadie hacía, pues era muy arriesgado, no muy alejado de lo que es actualmente, pero la diferencia era que se le tenía más miedo a los muertos y aparecidos que a los vivos que no eran tan malos como lo es hoy. Al pasar por una zona donde había muchas piedras, la carreta sufrió daño, así que debió detenerse. Es ahí que el burro comenzó a ponerse muy inquieto, como si algo le estuviera acechando, así que de un tirón, logró soltarse para escapar rápidamente del sitio, dejando solo al hombre con su carga. Fue cuando el hombre volteó y logró avistar a esa criatura de la oscuridad. Una mula negra que en lugar de cabeza, se asomaba una enorme llama que salía del cuello, del sitio donde debería estar una cabeza. No tengo información sobre lo que le ocurrió a su aparente primera víctima, pero lo que sí, es que este ser tiene su origen en Brasil. Llegando finalmente hasta México. Se dice que esta espantosa entidad continúa apareciendo a gente mala, principalmente durante las madrugadas en zonas montañosas y apartadas, sobre todo en la región mencionada. En una ocasión, un hombre que no respetó el Día de Muertos, no quería perder un solo día de trabajo aún en estos días. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el susodicho día, dijo que no va a perder el tiempo, y que debe ir a trabajar, ya que diario debe buscar el alimento del día y no piensa en gastar un centavo en una absurda fiesta. Así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz de origen desconocido, donde se escuchaba una mujer que le decía que quería comer unos tamales. El hombre quedó muy sorprendido por el hecho y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas, pero poco después, volvió a escuchar claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí, mientras le llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y asustado, comprendió que esas voces pertenecían a su padre y familiares ya difuntos. Estos clamaban por las ofrendas que el sujeto les había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Es ahí donde le dijo a su mujer que matara unos guajolotes, e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo, pero no logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto, aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, pero estos, de todos modos se lo llevaron. Es por eso que se cree que es una obligación preparar la ofrenda para los difuntos, ya que de esta forma, se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia, aunque ya no existan físicamente entre nosotros. Por eso se dice que nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Se dice que se encienden fuegos artificiales para que su ruido aleje a los seres de oscuridad que traten de reemplazar a los seres queridos. También se encienden velas para que iluminen al difunto para alumbrar su camino de regreso al otro mundo donde nos esperan. Hace un cierto tiempo, un hombre en el Día de Todos los Santos, que es cuando vienen los difuntos a nuestro mundo a visitarnos por todos los pueblos y en todas las casas del país. Él dijo que no cree que vengan las almas de los difuntos. No lo creo, no vienen, son mentiras, yo no tengo tiempo, yo voy a trabajar, dijo el hombre a su esposa, mientras que ella dijo que se iba a esperar a su padre con enchiladas, ya que le gustaban en vida. Llegó el Día de Todos los Santos, el Día de los Mayores, porque el primero, es el día en que vienen las almas de los niños que nos dejaron por adelantado. Amaneció y el hombre se fue a trabajar. Estaba trabajando duro y de pronto, se escuchó ruido de gente que platicaba en el camino. Pasaban muchos, llevaban canastas en la cabeza y cargaban alimentos, todos llevaban regalos. Las señoras iban cargando en la cabeza canastas con tamales chicos y grandes, llevaban atole en jarros. Entonces él pensó, que ya ve que esas personas no son gente de verdad, porque no las conoce.
van otros señores que hace años no había visto. Fue en ese momento que vio venir a su papá, quien llevaba una ración de enchiladas. El señor se entristeció y dijo: ahora ya lo creo, todos los difuntos, todas las ánimas vienen. Entonces les gritó, diciéndoles que quiere hablar con ellos. Yo no creía, discúlpenme, yo no sabía que ustedes venían a visitarme, pero ahora veo que es cierto. Hagan el favor de esperarme un poco, voy a hacer también una ofrenda grande, ahora ya sé que de verdad vienen. Termina el sujeto luego de ver ese grupo de almas a lo lejos. Su padre responde que ellos no pueden. Yo ya me voy, nosotros ya nos vamos, pero si quieres verme, déjame la ofrenda, hazla, y te espero en el portal de la iglesia, allá te espero mañana, antes de que empiece la misa. Luego de la experiencia, el hombre rápidamente volvió a su casa, mató al puerco y los pollos, e hizo tamales grandes. Puso el altar. Estuvo preparando ofrenda toda la noche para que cuando amaneciera, la gente fuera a rezarle a las ánimas de sus padres. En el momento que terminó sus deberes, sintió cansancio y le dijo a su esposa que irá a descansar, así que tan pronto cuando estén ya cocidos los tamales, le dijo que les probara para después avisarle. Cuando estén listos, irá a dejar la ofrenda donde le iba a esperar su padre. El hombre se fue a descansar a su cama, y luego de una hora le fueron a hablar, pero el hombre ya no estaba con vida. Murió en su cama. Cuando la señora se percató, avisó a los vecinos y a los familiares. Dos extrañas y trágicas historias en torno, donde el desenlace es exactamente el mismo. Un hombre que no ponía ofrenda a sus difuntos. Ellos se sienten por no ser recordados, así que toman el alma del responsable de no creer en la visita de los seres queridos, para llevárselo al otro mundo. ¿Será cierto que a la persona que no crea y no ponga una ofrenda en el Día de Muertos celebrado en México, se lo llevarán los difuntos al otro mundo? Esto es solo una leyenda tradicional, pues se dice que estos ritos son obligatorios, porque si no se celebran, es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa. Debemos siempre guardar respeto a los que se nos han adelantado, aunque no creas en la existencia del alma y las tradiciones locales. Ya no me resta nada más que decir. Solo me queda darte las gracias por ver el video hasta este punto. Hasta pronto.